unas personas. ¿Cómo empezaste con la investigación, Clara? Bueno, pues todo ha empezado porque se me ocurrió la idea de relacionar este tema con otro que es el tema de la grafología, porque empecé a preparar una novela y así fue como descubrí que pues no eran casos son casos puntuales, vamos a decirlo así, pero que había algunos cuantos y que eran los que habían, desde luego, eran muy llamativos, muy sorprendentes y demasiado poco coincidentes en cuanto a que los fenómenos que se manifestaban eran tan fuertes que dices, bueno, pues esto no puede ser una coincidencia, ¿no? Esa es un poco la impresión que... ¿Cuál es el primer caso que te encuentras? ¿Qué dices como investigadora? Y muchos años, ¿no?, acercándote a temas de lo más diverso. Planificando tu investigación dices, caramba, vaya caso. Nos pasa muchas veces, ¿verdad? Un recorte, una página de un suceso que parece olvidado, que al final acaba desapareciendo, ¿no?, entre la marea de datos. Pero tú te quedas con ese suceso, lo extrapolas y dices, aquí hay algo. Pues precisamente fue el caso que se ha mencionado en la introducción, que en el de Claire Sylvia, esta bailarina neoyorquina, que tenía una enfermedad muy grave y bueno, se sometió a un doble trasplante de corazón y pulmones. Y a raíz de ese trasplante, esta mujer, que tenía un carácter, pues era una bailarina, era muy disciplinada en su dieta, porque esa es una de las cosas que hay que comentar, se experimentan cambios hasta en los gustos, ¿no?, en las comidas, y llevaba una vida muy ordenada en ese sentido. Y bueno, pues después de someterse a un largo calvario, que es el que normalmente llega a todas las personas que van a experimentar un trasplante, ¿no?, durante mucho tiempo en lista de espera, esta mujer se convierte en la primera trasplantada de Nueva Inglaterra y de este tipo de trasplante, ¿no?, de corazón y pulmones. Y bueno, pues desde el mismo instante en que despierta, ya despierta con un vívido sueño en el que ella se veía a sí misma junto a un joven que no conocía absolutamente de nada y que se acercaba a ella, la besaba y al besarla era como si ella aspirara algo de ese joven, se aspirara su alma, su energía, su esencia. Y en el momento de despertar ella ya tenía conciencia, o sea, lo que ella cuenta en un libro que publicó años después, que se llama Baile de Corazones, de que esta persona que había visto en el sueño era su donante. ¿Ella en el sueño llega a verle rostro? ¿Llega a identificarlo? ¿Se produciría una investigación por parte de la propia paciente? Sí, porque esto es una de las cosas que hay que comentar, ¿no? Las personas que reciben un trasplante, no todas, pero una gran mayoría de estas personas tiene inquietud. Con el tiempo se empieza a hacer preguntas, ¿no?, de quién era la persona que me ha dado esta generosidad, este órgano que tanto necesitaba, por el cual estoy viviendo gracias a él, ¿no? Y esto es algo que se pregunta a muchísimos trasplantados. Y esta mujer, desde luego, se lo preguntó. Y a raíz de este sueño empieza a tener otra serie de sueños en los que aparecía este joven, que ella, desde ese mismo instante, decía que se llamaba Tim. O sea, tenía muy claro que se llamaba Tim, y el apellido, lo que pasa es que el apellido ella tampoco lo divulgó en el libro porque, por el respeto a la familia del donante, comenta que sabía nombre y apellido, vamos, estaba segura de que el apellido empezaba por L, por la letra L. Y bueno, pues a raíz de esto, aparte de esos sueños que cada vez eran más intensos y a veces hasta violentos, pues experimenta cambios como decíamos, en los gustos por las comidas. Cuando ella de repente pues era una persona muy disciplinada en la dieta, le empieza a gustar el pollo frito al estilo Kentucky, la cerveza, que no le había gustado nunca, chocolate, cosas que ya no comía y no estaban ni siquiera dentro de su dieta, pero no solo por disciplina, sino porque no le gustaban. Y entonces, bueno, pues todo esto le sume, digamos, en una crisis de identidad muy profunda, que ella pensaba que era la única. Claro, también es un tema que es un poco tabú, yo creo, y esto conviene decirlo, porque cuando alguien ha recibido un órgano, o en este caso un par de órganos, que van a permitir que tú puedas vivir, no ya digamos una calidad de vida, sino que puedas seguir viviendo, porque esta mujer estaba realmente fatal antes de realizar el trasplante, estaba ya en las últimas. El agradecimiento que siente el receptor de ese órgano hacia el donante y hacia la familia del donante es tan grande y tan fuerte, existe una conexión tan profunda que no quieren hacer ni decir nada que pueda en absoluto perjudicar a la memoria del donante o a la propia familia que sigue viva, evidentemente. Sin embargo, esos sueños se repetían. Sí.
de una forma cada vez más intensa, has comentado, claro. Claro, tanto que ella pues sufre esta especie de crisis de identidad en la cual no se sentía ella misma, incluso su propia hija notaba cambios en ella, no se sentía a gusto ni con sus amistades, ni con nada, pese a que se encontraba bien físicamente, porque el trasplante fue un éxito y ella tenía la suerte de que había asimilado muy bien la medicación inmunosupresora, que a raíz de este trasplante y de todos los trasplantes las personas que reciben un órgano tienen que tomar. Y esto quizá aclaramos porque también es una de las teorías que luego podemos esbozar, ¿no? Cuando alguien recibe un órgano que es ajeno a nosotros, externo totalmente, lo que ocurre es que nuestro sistema inmunológico empieza a producir unas defensas para atacar a ese órgano que considera invasor, para intentar expulsar de su cuerpo ese elemento extraño que ha sido introducido, ¿no? Y para paliar todos estos efectos, lo que se hace es que se suministra una medicación inmunosupresora que es muy potente, que debe ser tomada todos los días y que tiene graves efectos secundarios que pueden originar pues desde diabetes, subida de la tensión, propensión a desarrollar un tumor, una serie de cosas que obviamente no son tan importantes cuando hay una vida en juego. Es decir, las personas que se someten a un trasplante saben de este sistema y de lo que va a pasar, de lo que puede pasar, pero lo acatan porque es que no les queda otra, ¿no? Entonces, bueno, pues ella al principio cree que a lo mejor es la medicación que está recibiendo la que puede estarle cambiando de alguna forma y empieza a acudir a una terapia con grupos de personas que han recibido trasplantes igual que ella, y es cuando descubre que no es la única. Efectivamente, cuando empieza a hablar con sus compañeros de terapia, se da cuenta de que su vivencia, que ella pensaba que era única y de la cual no quería hablar por no perjudicar, aunque verdaderamente no conocía, digamos, conscientemente la identidad de la familia del donante, porque está prohibido. No hay ningún dato, ¿no?, para saber. Lo único que sabía es que había sido un joven de 19 años o 18 años, parece que tenía, y que había muerto en un accidente de motocicleta, nada más. Porque normalmente no se suministra, está prohibido suministrar esta información, precisamente para evitar que los receptores se comuniquen con la familia de los donantes, ¿no? Porque tienen ahí un grave hándicap para superar eso, ¿no? Entonces, bueno, pues ella se da cuenta, hablando con otras personas, que había personas que les sucedía lo mismo, que tenían esas vivencias parecidas a la suya, quizá algunas no tan espectaculares, hasta el extremo de conocer o de saber, como ella sabía de esa manera intuitiva, el nombre del donante, pero que también experimentaban cambios en los gustos, en las aficiones, y que, bueno, pues habían incluso desarrollado, pues personas que a lo mejor eran más mayores, recibían un órgano más joven y tenían una vitalidad, o decían ellos que tenían vitalidad totalmente inusitada, que antes no tenían, que los médicos muchas veces achacaban a que cuando alguien se recupera de casi de estar al borde de la muerte, pues tiene unas ganas de vivir, digamos, mucho más potentes, ¿no? Pero que ellos pues comentaban aficiones, incluso en cambios en el estilo de música, que antes escuchaban de repente música clásica y habían recibido un órgano de alguien joven y de repente les gustaba el hip hop. Son cosas que dices, bueno, son hasta graciosas, ¿no?, en cierto sentido, pero que, claro, quien las vive lo experimenta como un cambio importante en su vida, en el sentido de que, bueno, pues algo ha cambiado tanto que uno no sabe bien quién es. Nos hace plantear una pregunta, si es que en esos órganos la memoria celular sigue teniendo algo del otro personaje que nos ha donado y que puede realmente fusionarse. Esta historia de esta bailarina que es trasplantada de pulmones y corazón, ahí es nada, llega a publicar un libro. Esto es lo que yo no sabía, Clara. Llega a publicar un libro contando su historia e indagando, claro, y preocupándose por el fenómeno. Sí, porque ella, a raíz de todo esto, emprende una investigación que, en mi opinión, es una investigación bastante completa, en el sentido de que ella no es científica, y es una persona que se dedica al arte, a bailar, pero su interés por el tema es personal. Y entonces desarrolla todos los mecanismos a su alcance
para conocer por qué pasa esto, ¿no? Que a día de hoy no tiene la respuesta. Ella esboza una serie de teorías al final del libro de cosas personas con las que se ha entrevistado, que están investigando el tema o que han investigado el tema y que de alguna forma le han ofrecido su visión sobre este asunto, ¿no? Pero parece ser, que lo más extraño de este caso de esta mujer es que, claro, ella intenta localizar a la familia donante, se le niega esa información. Y cómo llega a conocer a la familia donante y saber que todo esto que ella pensaba era verdad, que esto es lo más extraño. ¿Cómo llega a la confirmación, ¿no? Esto es lo más extraño, Iker, y lo que a los oyentes les va a dejar un poco boquiabiertos, como me quedé yo igual cuando lo conocí, ¿no? Y es porque, después de mucho tiempo de la operación, de habérsele negado esa información, en una cena casual que desarrolla con unos amigos en un restaurante, conoce a una persona que se le presenta como, de alguna forma sensitivo, ¿no? Él se definía así, como sensitivo, y ella pues se abre por esta circunstancia y le cuenta lo que no solía contar a todo el mundo, ¿no? Los sueños especialmente que estaba teniendo y la situación que estaba viviendo. Y este hombre le pide el teléfono, se marcha a su casa, el otro se marcha a su casa y al día siguiente le llama por teléfono y le dice: mira, tengo que hablar contigo porque he soñado con la esquela de tu donante. Ella la verdad es que no da crédito a esto, aunque claro, después de todo lo que le había pasado, pues le quedaba una duda, ¿no? Y entonces se reúnen en una hemeroteca y buscan el recorte con los datos del sueño que había tenido este hombre y lo encuentran. Encuentran que, coincidiendo con la fecha de su trasplante, aparece la esquela de un joven que podría ser. Se hablaba de que había tenido un accidente, que había chocado contra un árbol con su motocicleta y por la edad podría ser. Y entonces ahí se le plantea un dilema muy gordo, ¿no? Y es que, ¿qué hago? Si voy a ver a esta familia y les cuento esto, es que igual me echan de la casa, ¿no? Y duda mucho, hay gente que le aconseja que no vaya, que se olvide del tema, que puede causar un grave trastorno a esa familia, pero ella está empeñada y resuelta a hacerlo, porque realmente su vivencia en este sentido había sido positiva, es decir, pese a su crisis de identidad, que es lo que ella le volcó hacia este asunto, todo lo que ella sentía, porque ella lo sentía en el corazón, es lo que ella decía, ¿no? Hacia Tim, hacia el donante, era todo positivo, ¿no? Y ella quería compartir eso con la familia. Entonces viaja a conocer a la familia, que estaba en otra ciudad, y la familia en principio pues la recibe un poco fría, ¿no? Porque no quiere asimilar un poco todo esto que se le está contando. Y de hecho, pues en un momento determinado algunas personas de la familia no la reciben demasiado bien, otras sí, y es a medida de que tiene contacto con ellos y empieza a compartir sus experiencias, lo que ella estaba viviendo, lo que ella estaba sintiendo al respecto del donante, cuando la familia pues se queda completamente alucinada y le empieza a confirmar que esos datos que ella les está dando pues son verdad. Están Santi, Juanje y Carmen con una cara, no sé cómo estarán los oyentes, pero desde luego la historia es de lo más alucinante que hemos escuchado. La propia persona, la receptora, se pone a investigar. Es un trasplante de un nivel increíble. Me gustaría mucho saber, antes de conocer vuestra opinión, qué dice la gente. Un tema muy sensible, muy delicado, fíjate, pero que nos parece de película, pero que claro, está investigando y que es real, absolutamente real. Mira, Ara, por ejemplo, nos dice que su primo fue uno de los primeros trasplantados de ojos de su provincia, que había perdido la vista a los 16 años tras una medicación, y los doctores Vega se lo trasplantaron años después. Siempre se sintió muy agradecido, tanto a los doctores como a los donantes, aunque sí que es cierto que a veces comentaba que se sentía extraño. Yo nunca lo relacioné con el tema que planteáis, sino más bien por el hecho de ser una cosa pionera. Buenas noches. Hablando de trasplantes, George Langeland, autor del relato de la mosca, escribió una espeluznante historia cortada y titulada La mano, en la que el protagonista sentía como su extremidad parecía tener vida propia y le obligaba, en contra de su voluntad,
a cometer delitos y crímenes. Ahora hablamos un poco de algunos casos de manos. Nos lo contaba Diego. Carlos Cala, en introducción, hablaba de un trasplantado de mano que pidió que se le volvieran a amputar. ¿Por qué? Ahora lo comentamos. Lo mismo se pregunta María de Asturias, un tema muy inquietante, el de los trasplantes, y me pregunto, ¿qué ocurre con las transfusiones de sangre? Es el líquido más vital que tenemos, pasa por todos nuestros órganos, atraviesa el corazón. ¿Por qué con las transfusiones no ocurre eso? A mí me pusieron 2 transfusiones tras un accidente y no sentí ese rechazo. Pues son preguntas, como digo, ahondando en un tabú clarísimo. Habrá gente que se lleve las manos a la cabeza, pero creemos que todos los temas se pueden contar con educación y con sentimiento de saber por qué pasa este misterio. El misterio profundo es si esos órganos a nivel más pequeño, a nivel casi subatómico en algunos casos, que componen la célula, llevan ya una característica indivisible de alguien y están ahí presentes, ¿no? La pregunta que se lanza con casos que pueden sonar muy dramáticos o muy extraños, la pregunta es excepcional, en el fondo, ¿qué somos, no? ¿Y dónde vamos? Y si hay algo de esa persona y sin embargo ya no está conectado al cerebro y está en otro cuerpo, ¿por qué sigue habiendo energía, al parecer sentida por algunas otras personas receptoras, que sigue emitiendo, ¿no?, su radiación, entre comillas, de lo que era antes? ¿Qué es eso? ¿Y de dónde viene? También nos preguntan que qué dice la Iglesia acerca de los trasplantes. ¿Lo aprueba? Yo, como donante que soy, creo que es una forma de agradecer a Dios el cuerpo que nos dio, una rondeña. Preguntas y teorías de todo tipo. Santi, Juanje. Bueno, es que todos estos casos nos traen una pregunta, que es cuando trasplantamos un órgano o una parte del cuerpo, ¿qué estamos trasplantando realmente? Estamos trasplantando desde luego algo físico, pero estamos trasplantando algo más, porque todos tenemos, por ejemplo, una memoria genética, una memoria que traemos de nacimiento y que nos hace que sepamos hacer desde ya bebés una serie de cosas que no hemos aprendido, o alguien ha aprendido antes que nosotros y nos lo ha ido transmitiendo. ¿Cómo se ha ido codificando esa memoria? ¿Cómo se ha generado y cómo se ha ido transmitiendo? Hace tiempo, en realidad sobre la memoria yo creo que sabemos bastante poco. Hace tiempo se realizó un experimento muy interesante en el cual se cogió una batería bastante grande de ratones de laboratorio y se les enseñó un laberinto, que es algo relativamente común en este tipo de prácticas. Luego se fue cogiendo a los ratones y a cada uno se le fue dañando sistemáticamente una parte del cerebro diferente para ver cuál olvidaba el laberinto. Ninguno de ellos olvidó el laberinto, con lo cual no hubo manera de ubicar la zona del cerebro donde estaba localizado ese conocimiento. Pero es que luego cogieron a otro de esos ratones y empezaron a dañarle sistemáticamente cada vez más partes del cerebro, a ver si de alguna forma, mientras tuvo capacidad motriz el animal, seguía recordando el laberinto. Con lo cual empezaron a barajarse la posibilidad de que la memoria se almacenara en el cerebro de una forma holográfica, es decir, no había una parte, sino que era el conjunto de todo. O sea, que no se sabe. Pero, ¿y si no solo en el cerebro? ¿Y si es holográfica en todos sitios? A veces parece que el cuerpo tiene memoria. Yo toco la guitarra por hobby y realmente no haces un esfuerzo consciente, parece que la mano sabe cosas. O cuando aprendes a montar en bicicleta, es tu cuerpo el que aprende a montar en bicicleta un día y 10 segundos antes no sabía. Es un momento de chas. Un momento sabes, al anterior no sabías. ¿Quién sabe cómo se ubican los conocimientos, cómo se ubica eso que etéreamente llamamos nuestra alma en el cuerpo? Hablábamos de la mano, pequeño inciso, y un oyente hablaba de una historia de ficción con la mano. Vuelvo a repetir que nosotros estamos completamente a favor, porque es que hay que hacerlo saber, pero que estos casos existen y solo nos interesan como elementos de conexión con lo paranormal, límites de la mente, sombras de la mente, llamadlo como queráis, pero que es sumamente interesante. Y es que ha habido algún episodio de manos que también te dio origen a ti a investigaciones, Clara. Sí. Hemos hablado un poco al principio, en la introducción se ha comentado el caso de Klim Hallam, un neozelandés que recibió el primer trasplante unilateral de mano en el año 98 en Lyon,
Y bueno, pues al ser el primero, pues levantó una agria polémica sobre si eso era necesario. Es decir, hemos hablado antes en casos como el de Claire Silvia, en el cual es que o se moría o se trasplantaba, no había otra. Pero claro, en el caso de un órgano como la mano, en cual no es necesario para que podamos seguir viviendo, sí es un órgano funcional, pero no necesario para que haya vida, pues los médicos, no toda la comunidad científica estaba de acuerdo con este trasplante, puesto que decían que, claro, la persona tenía que tomar esos inmunosupresores de los que hemos hablado, esa medicación muy potente, que además en este caso no existe una medicación específica para este tipo de trasplante, sino que la persona que se somete a él tiene que firmar un papel que se llama el uso compasivo, que admite o se le ha informado de que esa medicación no ha sido creada específicamente para su caso y que la tiene que tomar sabiendo una serie de riesgos importantes que pueden surgir en el futuro, ¿no? Este hombre pues estaba tan deseoso de realizarse el trasplante, de recuperar su antiguo aspecto, que no le importó todas estas consideraciones y se sometió al trasplante. Incluso se estuvo preparando bastante tiempo antes del trasplante, estudió inmunología para saber cómo su sistema inmunológico iba a atacar al nuevo órgano, practicaba a tocar el piano y le daba órdenes mentales a la mano fantasma, ¿no?, a la que no existía, a la mano derecha. Y bueno, pues en este caso la verdad es que es un poco extraño, porque él no contó desde el principio la verdad de cómo había perdido la mano. Esto es algo que se supo después, los médicos no tenían ni idea de ello. Él dijo que había perdido la mano en un accidente con una sierra mecánica cuando estaba subido a un andamio. Parece ser que la sierra tropezó con un clavo, con algo en la madera, y saltó y le produjo esta amputación, que además tuvo una herida también en el vientre considerable, y que él dice que ni siquiera se enteró de cómo había sido lo de la mano, es decir, que no notaba ni que había perdido una mano, ¿no? Debía ser un dolor tan tremendo que el cerebro bloquea ese dolor, ¿no? Bueno, pues el caso es que este hombre se somete al trasplante y, bueno, pues como decimos, no cuenta la verdad de cómo había perdido esa mano. Y empieza, bueno, pues a hacer los controles de rigor, tiene que hacer una rehabilitación. La operación duró como 12 o 13 horas de quirófano, porque hay que unir tendones, huesos, en fin, es una operación muy complicada, siendo un órgano, como decimos, que además Iker está visible en todo momento, porque en el caso de otro tipo de trasplantes no vemos el corazón, no vemos el hígado, no vemos los pulmones, ni los riñones, etcétera. Pero la mano está siempre visible, es imposible de ocultar, y en cada momento vamos a estar viendo esa mano y pensando que esa mano no es nuestra, en cierta forma, ¿no? Pues poco después le dan más o menos el alta. En cuanto al tema de que tenía que estar ingresado y demás, se le da el alta, pero él tiene que seguir sometido a esa medicación, y él regresa a su país. Y bueno, pues de repente desaparece del mapa. Los médicos no saben nada de él, no se presenta a los controles, no hay forma de localizarle, y un día aparece con la mano toda hinchada, moratada, roja, y pues les cuenta, le hacen una serie de analíticas y descubren que ha dejado de tomar la medicación, que la ha estado tomando de manera intermitente, y que en los últimos 2 meses no había tomado nada de medicación. Él dice que la medicación era muy molesta y que se había puesto enfermo al tomarla, porque cada vez que cogía una gripe pues pensaba que se podía morir, porque realmente perdía todas las defensas, ¿no? Y que algún médico le había recomendado que la dejara de tomar, cosa muy insólita que un médico recomiende eso, ¿no? El caso es que él le ofrecen la posibilidad de o continuar con la medicación o de amputarle la mano en ese momento, porque estaba claro que eso iba a ir a peor en caso de dejarlo. Y él se compromete a seguir y tal, pero no sigue. Y además es cuando descubren cómo había perdido la mano. Había perdido la mano en la cárcel. Había estado ingresado en la cárcel por un delito de estafa. Y entonces cuando se empiezan a plantear si el candidato que habían escogido no era ideal, porque además había unos informes psiquiátricos que yo no sé cómo no habían visto antes, la verdad, en los cuales pues... Ese fue el primer trasplantado de mano que dio la vuelta al mundo, su imagen. Sí, efectivamente.
cómo en esos informes se decía que era una persona bastante inestable, ¿no? Psicológicamente hablando. Es decir, que esto es muy importante también, escoger bien al receptor de un órgano, y más de estas características, como decimos, un órgano visible en todo momento, ¿no? Y bueno, pues ya que dice que va a seguir con la medicación, no sigue con la medicación, y llega un momento en el que él mismo pide que por favor le amputen la mano, porque no puede soportar ver la mano más ahí, y porque físicamente también, evidentemente, por el tema de la medicación que no estaba tomando, se producen unas complicaciones físicas importantes. Incluso decía que a veces se levantaba y tenía la mano ardiendo, como si tuviera un hierro incandescente en la mano, y que notaba como un pegote, como si algo que no le pertenecía realmente. Pero los médicos no quisieron amputarle la mano, porque hubo ahí un problema, digamos, político, casi, si me permites aquí un poco hacer política en ese sentido, ¿no? Que los médicos no querían perder un poco este hito en la historia, ni que se convirtiera en una operación frustrada. Pero al final consigue que le amputen la mano en otro hospital en Estados Unidos, después de vender una serie de entrevistas y contar su experiencia, cobrando para poder pagar la intervención. Mi gran pregunta, Clara, ¿cómo le amputaron la mano en la cárcel? ¿Qué pasó en la cárcel? No, lo que él contó era verdad, lo que no había contado es dónde. O sea, realmente él estaba haciendo una serie de trabajos, era un delito menor por el que estaba, no era un gran delito, con lo cual pues había la posibilidad de salir a hacer una serie de trabajos vigilados, y efectivamente perdió la mano de esa manera, pero en la cárcel. En la cárcel no quiso, se reservó esa información, quizá porque temía que eso echara para atrás el trasplante, ¿no? Primero, dos cosas claras, ¿no? Cómo se ha metido Clara a fondo en esta historia, en estas historias tan desconocidas, hasta el punto de que teníamos la imagen, como pasa muchas veces, del gran hito médico, dio la vuelta al mundo la imagen, y bueno, esta sociedad, ¿no? Al tercer día ya nadie sabe nada del gran hito, y pueden pasar mil cosas y no nos enteramos, y a veces las cosas son de novela de Edgar Allan Poe, vamos, la mano. Más preguntas, Carmen. Pues nos dicen, fíjate, nos hablaban en uno de los mails del síndrome de la mano izquierda. Y nos decía Óscar: buenas noches, amigos del Milenio. Desde hace años, viendo un documental sobre neurología, hablaron de una serie de casos que realmente me pusieron la carne de gallina. Todos eran enfermos de epilepsia y se habían sometido a una cirugía experimental que aislaba los dos hemisferios del cerebro para tratar de reducir los efectos. Los resultados eran positivos, pero todos empezaron a experimentar algo extraño, y es que sus manos izquierdas actuaban como si tuviesen conciencia propia. Abrían y cerraban cajones, cambiaban las marchas del coche mientras conducían, e incluso un caso en el que un paciente se despertaba en medio de la noche porque estaba siendo estrangulado por su propia mano. La ciencia a veces tiene una cara terrorífica. Bueno, esto será verdad o será leyenda, suena un poco a leyenda, ¿no? Pero claro, ya sabiendo lo que sabemos de algunos casos, ¿quién es segura, no? Pues si te cuento otro que sucedió en China, esto Cuéntame. ya es... Aquí es un caso que el órgano en cuestión era un pene. Cuenta. Se hemos quedado todos como... Y la audiencia, imagínate, ¿ahora cómo vas a dejar de contar? Claro, pues en este caso dramático también, porque había perdido, no se especificaba, no he llegado a descubrir exactamente las causas de cómo había perdido el órgano, pero sí se especificaba que era un problema serio porque impedía también orinar, o sea, es una cosa realmente importante que esta persona recibiera este tipo de trasplante. Y bueno, pues la intervención fue bien, todo desde el punto de vista físico fue bien, pero 15 días después el hombre, este hombre chino, y su mujer acudieron porque pidieron que se le amputara el pene por rechazo psicológico, Iker, tanto de la mujer como del propio hombre. No podían... No podían asimilar eso. Madre mía, claro, es que hay unas barreras que imagínate, claro, que es que ha habido gente que por accidentes ha tenido que tener operaciones que nos pueden parecer, pero que son realidades. Madre mía. Por cierto que ha habido una noticia de última hora, como siempre, que podemos pensar que es leyenda, y luego de leyenda nada, ¿no? Es cierto, Santi Juanje, lo del hombre que quiere ponerse una cámara. Primero, yo no sé cómo puede funcionar una cámara acoplada al tejido humano, es que no lo entiendo. Resulta que es que el hombre, efectivamente, le falta un ojo. Entonces, en ese ojo de cristal
Es un señor belga, tengo por aquí la... dentro del ojo de cristal, pero no es una cámara. Se llama. Efectivamente. Entonces es dentro de ese ojo de cristal hacer una microcámara en la que él pueda pues hacer un documental. La verdad que la temática del documental es curiosa porque siendo algo tan pionero la temática la veo un poco absurda, que es ver hasta qué punto se puede espiar a la gente metiéndose una microcámara en un ojo. Pero claro, es que no le falta, precisamente es que le falta el ojo. O sea, la temática del documental me parece absurda. Pero sí va en torno y en cuestión a una cosa que se da mucho cada vez más en los reportajes y los formatos de los reportajes, y es que la gente más que ver las cosas bonitas y preciosas, le gusta meterse en la piel del reportero, del que está allí. En este caso, y todos los formatos de televisión que van en este sentido son los que mejor funcionan, en este sentido este hombre sí que sería el máximo pionero, ya que por desgracia... La visión sería la cámara. Claro, es que su misma visión sería la cámara, que es a lo que se tiende en los formatos de reportaje. Y claro, el tema es qué va a hacer con esa innovación tecnológica. Ojalá a nivel temático sea tan brillante como la idea que tiene, porque ya que el pobre tiene ese defecto, me parece genial que sea la idea. Pero fijaos que es la primera idea que nos parecería imposible de casi cyborgs, ¿no? Mitad humano, mitad robot. Otro ejemplo que nos sonaría imposible hace 10 años. Alguien, Santi, en un dedo, un terminal USB. Pues sí, pero esto no es broma. No es broma, parece... Y bueno, empezó yo creo que como una broma. Un caballero finlandés que tuvo un desgraciado accidente de motocicleta en que un reno, un venado, un animal de estos... Un ciervo. De estos que hay por ahí por Finlandia. Se le cruzó por el camino, tuvo una mala caída, un mal accidente de moto y perdió un dedo. Y cuando estaba hablando de su rehabilitación con el doctor, yo creo que este medio en broma le dijo, bueno, pues tú que eres informático, pues yo creo que si te ponemos una memoria USB ahí, pues ya le sacas una utilidad. Y este dijo, vale. Pero ¿cómo puede ir? Es que no puedo acabar de entenderlo. En la prótesis. Claro, una prótesis biónica así, claro. Tal, y luego... Y llevaron a cabo la operación. A mí de esta noticia lo único que me choca es que ya puestos a reemplazar un dedo solo ha puesto una de 2 gigas, que las hay de mucha más capacidad. Pues sí, pues la verdad que se va a quedar obsoleto, pero lo podrá cambiar. Pero fíjate que yo creo que iremos viendo cada vez más cosas de estas, porque de hecho hay toda una tendencia de pensamiento, que es el transhumanismo, que se basa precisamente en que el ser humano no debería dejarse limitar por la mera biología, y que con la ayuda de la cirugía, con la ayuda de la implementación tecnológica de aparatos dentro de tu propio cuerpo, los cyborgs que mencionabas antes, y con cualquier otro tipo de ayuda química, quirúrgica, técnica, etcétera, etcétera, el ser humano tiene todo el derecho a utilizarla para mejorarse, prolongar su vida, mejorar sus capacidades sensoriales, sus capacidades intelectuales o físicas. Santi, ¿por qué no lo hemos visto la semana que viene? Porque hay una noticia que tú mismo me has pasado del primer muerto por un robot en guerra, que es el inicio de otra historia. Podemos hablar de ese término terrible que venía del antiguo checoslovaco, creo, robota, esclavo, ¿no? Sí. Y que vamos a hablar de robots la semana que viene también, ¿te parece? Capek se llamaba el que inventó el término. Karel Capek. Me acabo de acordar. Pues la semana que viene vamos a hablar de eso, porque las máquinas, desde luego, ya están aquí. Claro, nos trae una información impresionante. Claro, te voy a invitar a que te quedes, o te voy a hacer una pregunta más sobre este último tema, polémico y de verdad sobrecogedor en muchos aspectos, pero es el cine japonés. Yo decía antes película antigua, bueno, antigua que tiene 4 o 5 años, ¿no? Ya es antigua. El Ojo, que fue una de las primeras que dejó al mundo entero extasiado de terror, porque alguien al que le trasplantaban un ojo empezaba a ver visiones como si fuera el muerto. Y eso causó una serie de tremendas reacciones, ¿no? A muchos niveles. Ahora me contestas, Clara, ¿ha habido un caso parecido? ¿Ha habido gente que ha notado, aparte de ese primer caso espectacular, estas sensaciones de tocar casi el más allá con un nuevo órgano? Así nos lo contaba el cine. Primero, deberías saber bien cuál es la ética médica en lo que respecta a los trasplantes de órganos. Segundo, me es imposible conocer la identidad del donante de córnea. ¿Qué sombras negras? ¿Cambias una córnea y ve fantasmas? ¿De verdad crees eso? ¿Y si te digo que sí? Entonces dejémoslo ya. Pero, tío... Creo que te has enamorado de tu paciente. Diga. Doctor, es usted. No tiene problemas. Puede venir ahora mismo.
Eso era el cine, y la realidad a veces se parece. 2:46, esto es Milenio 3. Por cierto, 7640, palabra clave Milenio, con esos 3 libros y el tarot del Necronomicon, extrañísimo y recién salido de la imprenta, con esas tarjetas e ilustraciones terroríficas. Por cierto que mañana también, en Cuarto Milenio, Carmen nos trae una historia de esas. A mí me ha impresionado, A mí me ha impresionado conocer la historia, y sé que mañana vamos a tener documentación en vídeo de aquel niño escocés, lo contamos, que parece que recordaba perfectamente una vida anterior, con pelos y señales. La pregunta es si ha habido esos casos en esta panoplia de historias extrañas que estás investigando ahora mismo, Clara, y que te agradezco además que nos cuentes, con los trasplantes, porque parece que algo dentro cambia, casi siempre para bien, pero a veces parece que la percepción también se amplía, o pasan cosas muy raras. ¿Hay casos de este tipo que catalogarías como de lo más extraño? Sí, precisamente al filo de un niño. En este caso de una niña de 8 años, un caso recogido por Paul Persan, que es uno de los investigadores que estudió hasta que murió recientemente el año pasado, todo el tema relacionado con la memoria celular y con ese tipo de casos, y en una convención de psiquiatras y psicólogos que se desarrollaba en Houston, una psiquiatra, asistente entre el público, después de terminar la intervención de Paul Persan, se dirigió al auditorio y contó un caso que ella misma había estudiado. Una niña de 8 años había recibido un corazón de otra niña que había sido asesinada con 10 años, y pues de repente la niña empieza a tener sueños con su donante, claro, la niña de 8 años, y que no sabía absolutamente nada, ni que está condicionada de nada. Y ella dice que recuerda en el sueño, sabe cómo se ha producido el suceso, sabe que han disparado a esa otra niña de 10 años, sabe cómo era el asesino, sabe cómo se produjo el crimen, las ropas que llevaba, dónde se produjo, dónde ocultó pruebas, y la madre, pues completamente aterrorizada, lleva a la niña a esta psiquiatra. La psiquiatra al principio no da crédito, pero a medida que va desgranando detalles muy precisos, se queda tan impresionada que deciden acudir a la policía. Y ella cuenta en esta convención que a raíz de ir a la policía, el caso se reabre, se investiga y se detiene al asesino. ¿Y esto ocurrió hace poco? Pues esto ocurrió hace unos años en esta convención, exactamente no sé el año, porque lo que sí comento es que muchos de esos casos, algunos hemos dado nombres y apellidos, pero hay otros que conocemos el caso, pero no conocemos muchos detalles porque las personas lo han contado, pero de manera anónima, si no, no lo hubieran contado. Impresionante es poco, seguiremos andando en todo esto, Clara, y desde luego que, como te conocemos bien, seguro que todas estas indagaciones al final son un fruto inquietante, pero a la vez informativamente con un gran peso, y que va a enseñarnos otro mundo, que es lo que hacemos entre todos desde hace muchos años, ¿no? Pero quiero que te quedes, Clara, al menos para conocer un poco esta historia que viene a continuación, que nos lleva a Venecia. Luego Nacho, en la tercera hora, nos contará una historia de un extraño cráneo que ha aparecido con invocaciones satánicas de hace muchos miles de años, que ha dejado a los investigadores y arqueólogos alucinados. Es un cráneo con ciertas manufacturas y que tiene que ver con lo diabólico en el mundo judaico. Pero ha habido otro cráneo que nos ha llamado mucho la atención y que esta semana ha salido a la luz, se ha desenterrado en una fosa común en Venecia, ni más ni menos. Hace poco estábamos allí. De nuevo Joan Solés, que ha estado pluriempleado para Milenio esta semana. Joan Solés tenía los últimos datos y ahora comentamos más. Vampiros, sí, como tantas cosas, leyendas, ¿no? Pero entonces, ¿por qué este cráneo ha aparecido así? Buenas noches. El cadáver de la mujer del siglo XVI, con el ladrillo encajado entre las mandíbulas, ha sido hallado en una fosa común del Lazaretto Nuovo, una isla de la laguna que fue hospital cementerio de Venecia en tiempos de las grandes epidemias que azotaron media Europa hasta el siglo XVII. En aquella época se atribuía la propagación de la peste negra, por ejemplo, a vampiros, muertos vivientes, comedores de mortajas, como demostrarían los cuerpos revueltos en sus tumbas que a menudo hallaban los sepulcros.
sepultureros. En realidad, la mayoría eran seres humanos que, considerados muertos, habían sido enterrados vivos o resultado de la descomposición de cadáveres que por entonces no se comprendía todavía. En cualquier caso, leyendas antiguas explicaban el fenómeno como acción de vampiros, que el poder político, en ese caso la Inquisición en el mundo cristiano, se encargó de perseguir. Conocemos todo ello por la amplia documentación de los inquisidores, que reflejaban en sus actas detalles macabros y descripciones muy precisas de los procesos post-mortem. La mujer supuestamente vampiro hallada en Venecia no sería más que una víctima de estas persecuciones en vida o de conjura en la muerte. La importancia de su hallazgo, sin embargo, radica en la reconstrucción por primera vez del ritual de exorcismo del vampirismo y ayuda, sin duda, en el estudio de la leyenda de los vampiros. Por el hecho sonoro imposible, ¿qué sabemos más de esta especie de profanación ritual en Venecia, ni más ni menos? Siglo XVI. Pues fíjate, sabíamos que en el siglo XVI a estos supuestos vampiros los temían mucho porque al parecer abrían las fosas comunes que había en Venecia para echar a más cadáveres que habían perecido por la peste, porque esto eran víctimas de la peste, que estaba además diezmando la ciudad de Venecia. Y lo que se sabe es que esos enterradores en muchas ocasiones encontraban cadáveres con los vientres hinchados, con los sudarios a veces como comidos. Les llamaban incluso no vampiros, sino devoradores de sudarios, porque parecía que los propios muertos se comían sus propias mortajas. Cadáveres masticadores, decía José Luis Cardero, el antropólogo. Pues lo que pasaba era todo que eran fenómenos de la hinchazón, de la putrefacción, y ellos lo identificaban con fenómenos vampíricos, con fenómenos que llevaban a pensar que por las noches esos cadáveres se levantaban, que como tenían sangre por la boca, por las fosas nasales y con todo el vientre hinchado también de manera sangrienta, pues pensaban que se alimentaban verdaderamente de sangre, pero lo que era en realidad era putrefacción. Y se sabe que a esta mujer sí que la metieron el ladrillo en la boca para que no comiera o no pudiera sorber nada más de esa supuesta sangre que sorbía por las noches. Se sabe que fue después de muerta y que además le rompieron varios dientes al introducirle ese gran ladrillo en la boca. Juanje, tú que has estado siguiendo la pista del misterioso Lajos Gula, esto nos lleva casi de Italia a Rumanía, ¿eh? Sí, es lo que yo he leído la misma noticia de Carmen y hay cosas en las que no estoy de acuerdo. O sea, realmente, como siempre, Carmen. O sea, es que tú y yo no podemos estar de acuerdo nunca en la vida. Quiero leer un informe que se escribió en 1755 por el médico de cámara de la emperatriz María Teresa de Austria, y dice así, literal, en 1755: la ceremonia que se llevaba a efecto estaba dirigida por el guadlaj, o sea, por el juez del lugar, hombre generalmente muy experto en vampirismo. Se clavaba un palo aguzado en el pecho del vampiro hasta atravesarle de parte a parte. Después se le cortaba la cabeza. Se quemaban los restos y las cenizas eran arrojadas a una fosa o a una corriente de agua. Interesante, pero esto era Rumanía. Esto era el mejor médico de Holanda, Holanda. No, esto era en Rumanía. El mejor médico de Holanda, Gerard van Swieten, contratado para reformar la Universidad de Medicina de todo el Imperio Austrohúngaro, que ante una serie de casos que escandalizan a la población, tiene que enviar a 2 médicos si él viajara a Transilvania, y una de sus conclusiones en este informe, y leo literalmente: el vampirismo se adquiere fácilmente. Esto lo que estoy leyendo se leyó en Belgrado, en la universidad, en el siglo XVIII. El vampirismo se adquiere fácilmente y es contagioso como la roña. Sostienen los entendidos que un cadáver de vampiro infecta en breve tiempo a todos los cuerpos enterrados en el mismo cementerio, si no se destruye enseguida al primero. Y además comenta 2 cosas que lo voy a decir muy rápidamente. Los extraordinarios hechos observados pueden resumirse en 2 puntos principales. El mejor médico del Imperio Austrohúngaro: que los cadáveres de estos magos póstumos o vampiros no se corrompen, sino que se conservan enteros y sin rigidez. Punto número 2, que tales vampiros inquietan y atacan a los vivos mediante apariciones, estrangulaciones, ruidos y absorciones de sangre. ¿Pero se sabe si la cabeza estaba sola o no se sabe? No.
apareció en una fosa común, ha aparecido en una fosa común. Podían estar el resto de sus huesos perfectamente también en esa misma fosa. Lo que pasa que lo que ha llamado la atención ha sido ese cráneo con esa piedra introducida. Nunca había visto una foto así. Nada, cierto, además es que estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Claro, estamos hablando del siglo XVI en Venecia, claro, y de las supersticiones en textos que hay de la época y que ya hablaban de este ritual, y estamos hablando del siglo XVIII en Rumanía. Y Clara, no sé qué quiere decir que está... Sigo diciendo que el vampirismo viene mucho antes. Yo quiero decir una cosa. Gótica, ¿no? Claro, voy a decir una cosa en favor de lo que está diciendo Carmen. Tengo que disentir, no es que disienta, muy mal. No es que disienta, pero quiere decir que nos gusta la información. Que había muchos sistemas para impedir que el supuesto vampiro volviera a la vida, volviera a salir, a cometer sus fechorías, y en ciertos lugares se los enterraba de pie. No se les destruía ni se les quemaba, aunque también se hacía eso que tú has comentado. Boca abajo, claro. Boca abajo, para que no pudieran, en el momento de despertar, no supieran hacia dónde dirigirse, y no pudieran salir. Lo que quería decir es que el tema del vampirismo viene desde hace miles de años. Por supuesto. Desde textos que tengo, por ejemplo, aquí de la antigua Sumeria, o sea, de hace 5.000 años. Sí. Demonios que chupan sangre desde los primeros códigos de la humanidad. Sí. Lo que pasa que es curioso que un documento así no lo supiéramos, no nos encontrásemos con él hasta ahora. Por cierto, Juanje, del Ajos Gula no sabemos nada, ¿no? El Ajos Gula es que hay que ir a investigarlo a Rumanía en condiciones. El Ajos Gula hay que investigarlo en Rumanía. Lo haremos. Clara, compañera, que ha sido un auténtico placer. Nos has dejado con el cuerpo, nunca mejor dicho, así, con sensaciones extrañas. Vaya casos, vaya historias. Creo que para mayo, ¿no? Sacas ya una obra para mayo... con toda esta documentación que en España no ha tocado nadie, nunca. Pues creo que no. Es una novela que se llama El Otro. El Otro. Y que efectivamente se publicará en mayo con Minotauro. Qué bien, Clara. Toda la suerte del mundo. Contaremos más cosas, ¿eh? Muchas gracias. Te vemos pronto en Cuarto Milenio. Gracias. Un abrazo grande. En fin, nosotros seguimos con muchas más cosas, muchas más historias. Por cierto, que vuelve a repetirse la triada esta tremenda, ¿no? Lo que ha pasado en Alemania. Este muchacho... Y fijaos ahora la polémica, Santi, ¿eh? Nadie sabe si el mensaje enviado por internet en un chat en que parece que se anunciaba o se profetizaba por parte del propio asesino de este muchacho que se ha cargado a 15 personas, creo. Ahora ya la policía no sabe si es verdad, si es mentira. Dijo que era verdad, luego que era mentira. Luego ha habido personas mandando mensajes falsos y creando el pánico en otros colegios de Alemania, porque otros niños se puede decir, con escopetas iban hacia allá. ¿Qué está pasando? Pero tenemos muchos más datos. El Señor de la Guerra, la sección de Santiago Camacho. Y un sinfín de cosas que tienen que ver con cráneos, demonios y hallazgos. Dentro de unos minutos, después de las noticias, aquí en la serie Milenio 3. Son las 3 y 5 de la madrugada, 21,6 grados centígrados en el exterior de la Gran Vía. Estamos aquí, son estas horas, es esta penumbra. Carmen Porter y Carlos Nicolás en Nave del Misterio. ¿Quién si no? ¿Qué quiere decir? Que hemos vuelto a esta parte de la parrilla semanal. Y lo hacemos con más ganas que nunca, con más entusiasmo que nunca, porque significa que hoy... casi como le pasaba a Fernando Alonso, aunque espero que con distinta suerte, es como si esa bandera cuadriculada negra y blanca que da la salida, pues también se ondea para nosotros. Hoy comienza una nueva temporada. Los viernes ya os dimos los saludos. Los domingos, como sabemos que además hay otra audiencia, que a veces no se corresponde con la del viernes, pues aprovechamos, Carmen, pues para mandar un abrazo grandísimo a todos nuestros amigos, ¿no? Que a estas horas están ya aquí, espero que con lengua mejor que la mía, que ya es como la de Epi Blas en estos momentos, pero es que menudo arsenal que viene de noticias, de historias, y también un factor que nunca se olvida en Milenio 3, de ciertas cosas que dan más o menos escalofríos. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, ya estamos además cargaditos de energía para comenzar esta nueva temporada. Es que yo veo a Nicolás ahí dentro, con estas músicas que nos pone, y ya me reactivo, es como una radiación que llega aquí al entrar al estudio y todo se nos pasa, ¿verdad, Iker? El cansancio, todo. ¿Y por qué? Pues porque tenemos unos oyentes que además son de lo más fieles y que nos lo demuestran todos los días, claro que sí. Bueno, pues hoy empezamos, amigos. Hoy hay parrilla de salida y sabemos que el viernes estuvo la cosa fuerte. Hoy también, aunque con muchas más noticias. Como siempre, este domingo
una especie de ojo electrónico, espacial también, que vigile lo que pasa en el mundo, lo que habitualmente no se cuenta. Despegamos, Carlos. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. ...7640, como siempre, vía de contacto. Estas madrugadas va a ser siempre un indicativo de que hay, bueno, mientras podamos, un obsequio. Y siempre los obsequios suelen ser o libros o programas o músicas. Queremos de alguna manera, pues, adentraros en sus mundos cósmicos, extraños a veces, siempre inquietantes, tan inquietantes como estas. Va a haber muchas secciones e historias nuevas a partir de esta nueva presentación, también si se puede decir así, si se puede redundar en ello. Carmen, el premio de hoy. Pues el premio de hoy son 3 ejemplares de Un viaje mágico por el Camino de Santiago, que ha escrito Mariano Fernández Urresti. ¿Y por qué? Es de la editorial EDAF. ¿Y por qué sorteamos este libro? Porque luego vamos a hablar cositas del Camino de Santiago, novedades en Milenio 3 que nos va a traer uno de nuestros colaboradores estrella. El Archivo del Misterio, editorial EDAF, Un viaje mágico por el Camino de Santiago, del historiador, licenciado en Historia, Mariano Fernández Urresti. Por cierto, 3 ejemplares, 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre lo que vosotros queráis. Para cualquier comentario, sugerencia, caso, historia, reflexión sobre lo del viernes, madre mía, cientos y cientos de mensajes el viernes sobre lo que ocurría. Por cierto, el 24, si no me equivoco, viernes, en Torrelavega, Sala Mauro Muriedas, 24, estaremos el equipo de Milenio 3, Carmen y yo por lo menos, allí, hablando de radio, de misterio y de un montón de cosas, tú de la Sábana Santa, Carmen. Es una cita con todos los amigos. Y también en Valladolid, 7 de octubre, daremos más señales en esos congresos maravillosos que hace el compañero Nacho Ares, que volverá también por aquí. Estaremos 7 de octubre en Valladolid, 24 de momento, confirmaremos puntualmente la información, en Torrelavega, Cantabria. Pues recuerdas que hace exactamente unos días, hace exactamente 9 días, el viernes, hacíamos el programa desde Tenerife y surgieron muchas vías de investigación. Noticias nuevas, historias que están pasando ahora mismo. Jaime Rubio en aquel momento adelantaba algo. Yo creo que es momento para empezar con esta historia, empezar a esbrozarla, a empezar a visualizar qué pudo ocurrir en un hospital, creo, y en un conservatorio. El misterio vuelve a Milenio 3, lo adelantaba un corresponsal. Han pasado 9 días. Decía que la prensa canaria iba a informar del hecho. Vamos a viajar hasta Canarias. Esta música que creó nuestro compañero Carlos Nicolás, hoy de nuevo al frente, ya lo hemos dicho, de la nave del misterio, es una introducción perfecta para este tema que viene a continuación. Y es que siempre hay una noticia. Lo que ocurre es que a veces no nos enteramos, pero en muchos periódicos regionales pasan a veces sin pena ni gloria algunas informaciones y ya estamos curados de espanto. ¿Cuántas grandes historias se esconden eso, en un recuadro de sucesos? Hace una semana exactamente, Carmen, que Jaime Rubio, en ese programa especial desde Tenerife, nos informaba de que algo iba a ocurrir, ¿no? De que algo iba a pasar en los medios informativos y nos lanzaba como 2 píldoras un par de primicias. Efectivamente, Iker, yo hablaba por la tarde con Jaime y me decía, mira, tengo 2 exclusivas que os voy a dar para el programa porque van a salir publicadas en un periódico y antes de que salgan publicadas quiero que lo comentéis. Entonces nos poníamos en contacto con él y nos contaba que algo estaba pasando en un antiguo edificio que lleva ya más de 4 años cerrado, que era el Hospital del Pino, pero también en el conservatorio. Algo estaba pasando, había 2 casos
de fenómenos poltergeist, presuntos fenómenos poltergeist. Y bueno, ese era más o menos el resumen de lo que nos contaba Jaime Rubio. Todo esto en Las Palmas, una ciudad muy importante, muy populosa, y que no debe ser la primera vez, desde luego, que se enfrenta con fenómenos supuestamente paranormales. Vamos a ampliar esta información. Estamos ya en contacto con Jaime Rubio, desde allí, desde esa maravillosa isla. Jaime, buenas madrugadas, amigo. Buenas mañanas, porque ya es de madrugada, ¿no? Ya estamos prácticamente en el umbral del nuevo día, ¿no? Sí. Bueno, que tenéis una hora menos allí. De todas formas, Jaime, la que se ha liado, ¿no? Porque de nuevo, una vez más, en la prensa, un reportaje sobre estos asuntos. Exacto, como tú dices una vez más, porque aquí hace ya 10 años saltó a la prensa otro caso curiosísimo, muy parecido, que fue el de los mismos fenómenos poltergeist en otro edificio antiguo que era el de los antiguos juzgados de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? El periódico que lo ha sacado a la luz es La Provincia de Las Palmas, ¿no, Jaime? Esto que estamos hablando hoy, que es lo de los casos de la Clínica del Pino y el Conservatorio, ha sido, el periódico que lo sacó fue La Provincia de Las Palmas. Un tirón de orejas también para la provincia, porque dice que lo escucha en un programa radiofónico. El programa radiofónico es Milenio 3, que se citan las fuentes. Siempre los periodistas, compañera en este caso, hay que poner los datos. Bien está esa marca. El pino es de los otros, haciendo un juego de palabras. Con la película famosa, ¿no? Exacto, decía, el pino es de los otros. Vamos a ver, Jaime, sinceramente, datos sobre la mesa. ¿Tú crees que es para tanto? ¿Que no? ¿Era una historia que tú seguías hace tiempo? Sí, yo tenía noticias de esa historia, ¿no? Lo que pasa es que después este verano me fui de viaje a Europa, precisamente fui a ver la exposición de Tutankamón que hay en Basilea, y claro, estuve todo el verano fuera, y al volver, pues me llama un amigo periodista también, y dice: Jaime, mira, está pasando esto en estos dos edificios, y creo que va a salir publicado dentro de poco en algún medio. Digo, pues muy bien, yo precisamente lo estaba siguiendo hacía tiempo. Efectivamente, después que yo lancé la primicia en Milenio 3, se ve que otro medio de comunicación, en este caso el periódico de la provincia, escuchó el programa y me llamó y me pidió información, y ellos después investigaron por su cuenta, ¿no? Bueno, Jaime, para nuestros oyentes, ¿qué es lo que deberíamos destacar? Estamos ante un caso en el que ocurren diversos fenómenos, por lo menos la prensa en titulares habla de ruidos raros, gemidos, objetos que desaparecen, ascensores que se gobiernan solos, dice sí. Todo esto con testigos, con datos concretos, leyenda urbana o investigación profunda que bueno, que está ahí hace mucho tiempo. Sí, la investigación lleva, yo creo que aproximadamente un año por ahí, ¿no? En el caso de la Clínica del Pino, me consta que ha habido guardias de seguridad que ya no trabajan ahí, se tuvieron que marchar, incluso se fueron a la península, porque claro, ellos no pueden decir que están ocurriendo estas cosas porque parece que tienen miedo, ¿no? Pero el caso es que sí, que por ejemplo, uno de ellos relata en este mismo periódico que cuando fue a coger el ascensor para hacer su ronda, el ascensor, sin él tocar ningún botón, le sube directamente a la planta 2. Ante el mosqueo que se coge el guardia, baja otra vez, y pues un pastor alemán que lo suele acompañar cuando sospecha que hay algo raro, y lo mete en el ascensor. Vuelve el ascensor a subir solo, pero cuando va a bajar en la planta 2, el perro no quiere salir. Se niega en redondo a salir a la planta 2, como si el perro pues sospechara que allí pasaba algo, ¿no? Total, que vuelve a bajar el guardia y deja el perro abajo. Y como este caso, pues también otro guarda hace años decía que cuando iba por la galería solo, por la noche, sentía como el aliento de alguien al lado de él. A veces veía como una especie de figura ectoplasmática que se formaba en medio de la galería, y después las señoras que se dedican a la limpieza en el edificio también cuentan casos de estos gritos y todo esto, ¿no? Esto en el caso del Hospital del Pino. Es curioso porque, Jaime, muchos amigos inmediatamente, además a través de mensajes, claro, lógicamente el tema de los hospitales siempre ha estado muy presente, con una conexión muy directa.
hay muchos hospitales en diversos puntos de las islas y de la península donde se cuentan historias semejantes. Lo de los niños es una constante, aquí también ocurre, ¿no, Jaime? Sí, también lo de los niños, y también yo creo que la explicación que nos dan aquí es que, como claro, los hospitales, hay que tener en cuenta que este hospital lleva cerrado 4 años, ¿no? Además hay un debate público sobre qué uso se le va a dar. O sea que por dentro aparte será bastante, imagino, tenebroso, ¿no? Una cosa un poco abandonada, ¿o no? Exacto, un edificio enorme, porque es enorme, y abandonado, y que tú hagas la guardia solo por ese gran edificio también tiene que imponer un poco, ¿no? Uf, y tanto, me lo estoy imaginando ahora, me recordaba casi, Jaime, escuchándote, películas de tipo de, no sé, de hospicios antiguos o El espinazo del diablo, alguna cosa de eso. Claro, un edificio así tiene que impactar mucho. Oye, ¿habéis intentado, o se va a poder hacer, o tenéis un poco dado el paso los investigadores? Pues imagino que alguna experiencia fotográfica o psicofónica podría ser muy interesante, ¿no? Pues sí, el problema es que si tú le preguntas a los securitas actuales te dicen que no pasa nada. Y entonces no te dejan pasar, ¿no? De todas formas, vamos a intentarlo de alguna manera. Y si no en el hospital, a ver si en el Conservatorio de Música, que ese edificio sí está en activo, y porque todos los días entran y salen estudiantes y profesores por la mañana y por la tarde, pero claro, a las 10 de la noche se cierra, ¿no? Jaime, y en ese edificio dicen que se han llegado a escuchar cómo los instrumentos tocan solos. Sí, pues, además una cosa curiosa, porque se cuenta que una noche, por ejemplo, cuando entraban los guardias de seguridad a hacer su turno, en una de esas veces un guardia estaba hablando con el director del conservatorio para ultimar detalles, y en eso los dos escuchan el piano sonando de una de las aulas. Entonces el director le dice: oiga, aquí arriba hay gente, vaya a ver quién está ahí. Se sube el securita, y cuando abre la puerta del aula donde salía la música, pues no ve a nadie, ve el piano, pero no ve a nadie, ¿no? Entonces baja y le dice al director: pero arriba no hay nadie, ¿cómo ha sonado el piano? Y se quedaron los dos un poco ahí. Y entonces estos sucesos de oír instrumentos, todos se han escuchado en varias ocasiones. Y la cosa es que al final los guardias de seguridad porque ya los han cambiado, se negaban a hacer la ronda ya por la noche, simplemente cerraban el edificio y se quedaban abajo. Y esto es lo que estaba pasando en este lugar que está construido, hay que decirlo, sobre un antiguo convento franciscano del siglo XVI o XVII, el cual tenía, como era muy grande, un cementerio en el interior, ¿no? Y por tanto gente... Estas historias se han contado en otras ocasiones. En el mismo Conservatorio de Madrid, un caso que dio la vuelta a España en su día, en varias portadas de periódicos, se hablaba de lo mismo, de instrumentos que sonaban a otras horas. Mucha gente pensará que los fantasmas existen, aquí no lo sabemos. Otros pensarán que los sonidos tienen ciertas peculiaridades naturales que no conocemos, que se quedan en los lugares, ¿no? O sea que el conservatorio, Jaime, el Conservatorio Superior de Música de Las Palmas, podrá ser objeto de estudio, quizás. Sí, tal vez sí. Vamos a ver cómo podemos hacerlo, pero lo intentaremos por lo menos. Pues Jaime Rubio, el hombre que dio, bueno, pues la primera información, la pista informativa, porque aquí lo que queremos es que todos tengáis las últimas noticias, lo que está ocurriendo, los casos nuevos. Muchas gracias, amigos, seguimos muy atentos a esta investigación. Un abrazo muy fuerte para la gente de Las Palmas. Venga, buenas noches y hasta la próxima. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. ...7640... Conectamos con los mensajes de nuestros oyentes, de nuestros amigos, que lo están pasando algunos muy mal. Vivo cerca del hospital, el del Pino. No os podéis ni imaginar lo tétrico que es de noche, me tenéis asustado. Ginés, que nos dice: en el hospital de San Agustín de Linares, en Jaén, en la planta de maternidad, se han visto espectros y se han oído llantos y gritos de niños. Buenas madrugadas desde Huelva. Aquí también tenemos un hospital abandonado con fenómenos de gritos y voces. Es el Manuel Lois. Informaros y decirlo, por favor.
Ángel de Palencia, soy vigilante en un hospital psiquiátrico, yo solo, ¿os imagináis un poco mi estado? Estoy helado de frío. Seguid así, besos a todos. 3:23, como siempre transformando en directo. Vamos a ver, no hace falta ni que os lo diga, ¿no? Llevamos... va a ser 3 años juntos, ¿no? Llevamos 250 programas juntos. Ya, 7640. Vamos a preparar el siguiente programa, amigos. Hospitales con misterio. Por cierto, un momento, Carmen, porque veo aquí pasa de todo ya. Vamos a intentar hacer una conexión por primera vez en la historia dentro de la nave del misterio. Pantallas, discos y Carlos Nicolás. Porque me está haciendo gestos. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Tú también conoces alguna historia cercana o qué? Buenas noches, pues sí, yo conozco... Aquí tenemos a Carlos Nicolás, por vez la voz de Carlos Nicolás. La voz de uno de los ídolos ya de este programa. Carlos. Aquí estoy. Existo. Existes y estás ahí, no es una ficción. Carlos, existe realmente esa leyenda, ¿no? Yo sé que en Navacerrada hay un hospital donde todavía se pueden ver los expedientes de los enfermos por ahí. ¿Podemos algo hay. ¿Podemos intentar documentarnos para saber qué ocurre? La próxima semana sabremos más. Hola a todos, yo hice mis prácticas de enfermería ahí y es cierto, ya entonces se oían ruidos y susurros durante la noche. En el hospital hizo las prácticas, en el de El Pino. Hice el servicio militar en Tenerife. Hablar del cuartel de las Raíces. Allí centinelas han disparado contra las garitas por haber oído lamentos, nos dice Tony desde Barcelona. Bueno, muy especialmente este amigo Tony, nada es casualidad, te escribiremos, nos pondremos en contacto o te llamaremos. Me gustaría saber si esos son rumores, leyendas urbanas. Hay más casos en otros puntos. Empezamos la investigación en vivo. Hay muchas historias, muchas leyendas. Hasta Carlos nos contaba ahora mismo una, aquí en Madrid, Navacerrada, y en Huelva creo que hay otra muy importante. En Sevilla, el Hospital de las 5 Llagas, si no recuerdo mal. Y cuidado, esto no está hecho ni para asustar a nadie, ni mucho menos. Podemos creer, haciendo caso de la lógica, de la navaja de Occam, ¿no? Lo más lógico es lo más probable, pues serán leyendas urbanas, serán historias. Pero ¿por qué se repiten en ciertos lugares? ¿Por qué coinciden esos lugares con sitios de dolor habitualmente, ¿no? De duelo. Bueno, pues queremos adentrarnos en eso. Y que seáis vosotros quienes empecéis esa investigación, como hicimos con el tema de las carreteras, que por cierto, sin decir muchos nombres, pero quizá no quieren, ha sido por otra vía, milenio3@cadenaser.com, alguien muy asustado con la historia que contábamos de los alfaques. Recordad, Javi, un conductor de Zaragoza, veía una serie de personajes, justamente él no era consciente de dónde estaba, con su mujer y con su hija, justo frente a las puertas del camping de la tragedia tremenda de los alfaques. Un grupo de gente vestidos como turistas, estrechando la carretera, en mitad de la madrugada, uno de ellos sin rostro, totalmente negruzco, algunos con pantalones cortos, con un cubo en la mano, con una gorra. Es la descripción de este amigo, que luego cuando se enteró de la tragedia, imaginaos, de más de 300 muertos al final, heridos hubo muchísimos en ese camping por una explosión de gas tóxico. Bueno, pues ahora recibimos un mensaje en vivo, Carmen, de una persona que sufrió una visión idéntica casi, ¿no? Nos escribía un mail José que nos dice: estimado Iker y a todo tu equipo, a raíz del programa del pasado día 10 en el que se relataron apariciones en la carretera, especialmente la descrita en el camping de los alfaques, me vino a recuerdo un caso muy similar que nos ocurrió a un compañero de trabajo y a mí. Era una noche del mes de noviembre o diciembre del año 1991 y nos dirigíamos desde Andorra a Barcelona y debido a un despiste no pudimos coger el túnel del Calí, creo que se llama así, y nos desviamos hacia un pueblo llamado Solsona. Había mucha niebla y hacía mucho frío. En uno de los tramos de la carretera tuvimos que reducir la velocidad hasta unos 50 kilómetros por hora debido a la falta de visibilidad por los bancos de niebla y las carreteras que entonces en aquella zona pues no eran muy buenas. Lo que vieron, lo recuerdo como si fuese hoy mismo, nos dice, se trataba de una figura humana situada a 1 metro del borde de la carretera por la parte derecha. Tuvimos que esquivarle y lo vimos perfectamente. Iba vestido como si tuviera puesto un traje de vestir, pero sin corbata ni chaqueta, solo con una camisa blanca que destacó muchísimo al enfocarle con las luces. Cosa rara con el frío que hacía. Además llevaba un maletín en la mano, y aquí viene lo bueno, tenía el rostro totalmente negro. Recordábamos la semana pasada, hace 2 días, el viernes, a José Palanques, hablábamos con él, el primer reportero de La Vanguardia que entraba en ese camping, 300 muertos, carbonizados por completo, algunos
de pie, se quedaron como momias de ceniza de pie, otros sentados en lo que era la sombra, en la siesta, algunos metidos en la playa carbonizados, algo increíble, escenas que dieron la vuelta al mundo. Este conductor, Javier Martín de Zaragoza, hablaba que el último de esas figuras de las 8 que aparecieron estrechando la carretera, que les espantaron, tenía pues una especie de círculo negruzco en la cara, y muchos oyentes, amigos en 10640 hablaban de que podía ser eso, carbonizado, ¿no? Qué curioso. Ahora, desde Barcelona, nos llega ese mensaje. Nada es casual. Un sueño, una alucinación, conexión entre lugares donde han pasado cosas. Bueno, vosotros, como siempre, tenéis la última opinión. Nosotros no tenemos ninguna verdad. La verdad es que están llegando aluviones de mensajes sobre hospitales, ¿verdad, Carmen? Nos está dejando absolutamente sorprendidos, ¿no? Sí, además, fíjate que sacábamos el viernes el caso de Javier, pero es que queremos seguir sacando casos de oyentes, que nos sigan contando sus historias, sus investigaciones. Algunas de ellas, Iker, ya las estamos siguiendo. Bueno, pues ahora vamos a hacer una pequeñísima pausa, como siempre, a recomendaros unos libros, una colección, y volvemos con más cosas. Los caminantes, preparaos porque vamos a hacer una ruta, vamos a preparar una ruta. Y también noticias. La sonda que se estrelló, ¿verdad? No ha sido la única. Muchos en internet ya hablan de la conspiración, muchos hablan ya de la terrible mala suerte. Bueno, ahora vamos con todo ello. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marrey Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. Milenio 3. Una ventana abierta hacia otros mundos. Milenio 3. Milenio 3. Cadena SER. Pase lo que pase. La actualidad de Teletipos nos trae coincidencias, como siempre, curiosas, interpretaciones diversas de la actualidad. En esta ocasión, vámonos de lo tenebroso de un hospital abandonado, vuestra investigación en vivo, ya sabéis, 3 libros del Camino de Santiago, su versión más extraña, de Mariano Fernández Urresti, de edad. Y bueno, ascendemos de esos edificios viejos al cosmos. Como todos los oyentes ya sabrán, el pasado miércoles la sonda espacial Génesis se estrelló en pleno desierto del estado de Utah. Ahora los científicos de la NASA han logrado recuperar los envases con forma de disco de oro que contienen las partículas de viento solar conseguidas durante los 3 años que duró el viaje de la nave por el espacio. Los átomos recuperados pueden ayudar a la comunidad científica a explicar cómo se creó el sistema solar hace 4.500 años, según afirma la NASA. Pero esta, Iker, no ha sido la única sonda que ha sufrido este tipo de accidentes. Las Phobos, tanto la primera como la segunda, desaparecieron en 1988, cuando sus controladores soviéticos las dirigían hacia la luna marciana, que les daba nombre. Una de ellas envió una foto en la que se observaba una forma no identificada, que algunos investigadores interpretaron como un ovni. La Mars Observer, esta sonda de la NASA lanzada en 1992, llegó a Marte en agosto del 93. Nada más insertarse en la órbita del planeta, perdió todo contacto con la Tierra. Todavía hoy se ignoran las causas de esa pérdida. La Mars Climate Orbiter. Bueno, mi inglés es muy así, pero bueno, lo intento pronunciar. Una serie de errores en su programación hicieron que esta sonda se volatilizase durante la maniobra de inserción en órbita en septiembre de 1999. Según los expertos, la nave se desintegró al chocar con la atmósfera de Marte. La Mars Polar Lander, en 1999 también, la Agencia Espacial Estadounidense perdió este módulo de aterrizaje al fallar sus cohetes de frenado durante el descenso. Al parecer los motores se detuvieron antes de tiempo y la sonda se estrelló contra el suelo a gran velocidad. Y por último, Beagle 2, este pequeño laboratorio embarcado a bordo de la Mars Express, desapareció sin dejar rastro el 19 de diciembre de 2003. El módulo, que no tenía capacidad de maniobra, debía descender con unos paracaídas que nunca se abrieron. Vaya lista y vaya ristra, ¿no?, que dirían algunos.
madre mía, no nos extraña que muchos hablen de la maldición de Marte. Por cierto, Carmen, sería importante comentar una última noticia muy interesante en el mundo de la ciencia, que nos puede hacer conocer muchas más cosas de ese planeta siempre enigmático, ¿no? Porque uno cuando dice Saturno ve el eterno mundo que todos de niños dibujábamos con la raya alrededor, ese gigantescos en plural, y mágicos anillos, y también yo por lo menos veo ese dibujo tremendo de Goya, ¿no? Saturno devorando a sus propios hijos. Lo que ocurre es que tenemos novedades importantísimas. Pues sí, que la Agencia Aeronáutica del Espacio ha asegurado que la sonda espacial Cassini, el material encontrado en el anillo, está vinculado a Atlas, una de las 33 lunas de Saturno, cuya existencia ha sido confirmada hasta ahora por las imágenes transmitidas por esa sonda. También han afirmado que a mediados de julio, la sonda Cassini transmitió imágenes de 2 nuevas lunas minúsculas del planeta. El científico inglés Cal Murray, de la Universidad Reina María, en Londres, descubrió la existencia de una posible tercera nueva luna y tal vez de una cuarta Iker durante una revisión de imágenes transmitidas por la sonda. Sin embargo, los científicos no están todavía seguros de que se trate efectivamente de una luna o de un cuerpo flotante en las proximidades del planeta. Si lo fuera, es pequeña porque tiene un diámetro de 4 o 5 kilómetros y sería pues la más pequeña de todas las lunas de ese planeta. Los científicos también han detectado variaciones en la órbita de la posible nueva luna que señalarían la existencia de otro satélite natural de Saturno. ¿Qué creéis? ¿Conspiración? ¿Algo pasa en el espacio? Yo desde luego lo que sí que creo, y es de las pocas cosas en que tengo fe o dejo de tenerla, es que conocemos muy poco, y desde luego conocemos un poco del espacio. Lo repito siempre, hace no mucho tiempo, hace menos de un lustro, se reían algunos científicos, entre comillas, a carcajadas de quien hablara de agua, de posibilidad de agua en el sistema solar, no solo en Marte. Y fíjate, la tenemos aquí en la siguiente manzana del espacio. ¿Acaso será que conocemos mucho menos y que nuestra egolatría y nuestra visión centrípeta de las cosas, muy medieval por cierto, de que somos el centro de todo, es una soberana majadería? Eso tendría que ver con el espacio, con lo que pasa en los hospitales, con lo que pasa en las carreteras. En definitiva, ¿no somos una panda de ignorantes? Habrá que ver todo con las gafas de la humildad, eso siempre lo primero. Por cierto, Carmen, que ahora me gustaría que todos estuvieran muy atentos. Sería importante iniciar un viaje. Va a ser una importante novedad. Antonio Contreras, buenas madrugadas, amigo. Buenas noches, Iker, Carmen, don Carlos. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. Vaya flores que me estáis echando en la primera intervención de la temporada. Sí, hombre, hay que presentar a nuestra gente fiel, hay que presentarla siempre como se merece. Yo creo que las ampollas, los calambres, esas vías rompepiernas valdrán la pena con tal de hacer realidad una temporada más el espíritu de Milenio 3, ¿no? Este año era año Sacobeo, donde está la noticia está la SER, y donde está el misterio está Milenio 3. ¿Y la idea, Francisco, cuál es exactamente, para que nuestros oyentes puedan comprenderlo? Es decir, tú te vas a calzar esas botas de peregrino, vas a coger el bastón de peregrino, y... La vieira, importante. Sí, pero seguramente vas a contarnos cosas del camino que no son muy conocidas, ¿verdad? Hombre, el fin del camino es que todos los oyentes, todos los caballeros del tercer milenio sean peregrinos, ¿no? Voy a intentar fotografiar etapa a etapa, y son 33. Empezamos en Somport, el Sumus Portus, en Francia, lo que es denominado el Camino Aragonés, y he elegido ese porque es quizás el camino más desconocido. Todo el mundo sabe de la existencia del Camino de Roncesvalles, o del Camino Portugués, o de la Vía de la Plata, ese camino que va desde Andalucía pasando por todas las Castillas, ¿no? Camino Aragonés, botas y a luchar contra todos los impedimentos meteorológicos y contra el cansancio, y persistir para que todos los oyentes de Milenio 3 puedan vivir a través de las ondas pues lo que es una vía, la vía de las estrellas, la ruta que sigue a la Vía Láctea, y que desde allá, desde el siglo IX, cuando supuestamente se encontraron los restos del apóstol Santiago, bueno, pues han recorrido miles y miles de personas, y que supuestamente y presuntamente alberga una serie de conocimientos, que es lo que todos conocemos, iniciáticos, cabalísticos o alquímicos, dejados por órdenes como los templarios o como los caballeros de Cristo o como los hospitalarios, en el arte, en la arquitectura, con esos sigilum, esos sellos que dejaban los gremios, esos picapedreros hoy conocidos como masones, que lo que hoy en día no tiene nada que ver con lo que había en esa época del medievo,
Pero sobre todo, Iker, vamos a intentar rescatar más casos, más sucesos, más incidentes o capítulos relacionados con lo insólito. Porque tú eres un experto en la historia OVNI, ¿no? Tú te has recorrido estos campos de Dios buscando a los no identificados. Y yo, por ejemplo, tengo mucha ilusión en contar que en el camino, en un sitio muy concreto, que es donde se juntan todos los caminos, el camino francés y el aragonés, en Puente de la Reina, en febrero de 1976, en un pequeño altozano llamado El Ristro, hubo uno de los grandes casos OVNI con humanoides. Y tanto, y tanto. Y hubo uno de los grandes casos, y yo tengo muchas ganas de contarlo a través de los micrófonos de la SER, porque fue portada, no sé si te acuerdas, de la revista Stendek, un pequeño panfleto, bueno, pequeño, revista dedicada a la ufología que titulaba Humanoides en España en 1976. O casos como la observación que hubo en octubre de 1974 en Logroño, titular del ABC. El titular rezaba una base de ovnis en La Rioja. O casos como el acaecido en enero de 1975 en Burgos o en la comarca de Briviesca. O los sucesos vividos, quizás la primera oleada de Foo Fighters, de estas luces populares de las que hemos hablado en diferentes ocasiones, allá por las fechas estivales de 1968 en los campos de Boadilla, en León. Oye, Carmen, se le ve emocionado a este hombre con su reportaje. Sí, yo le tengo varios encargos, porque no solo hay que mirar al cielo. Dentro de las iglesias hay que mirar, Francisco. Hay que buscar los Baphomet, ¿no? Que te lo vas a hacer solamente. No solo eso, Cristos muy extraños. Ah, sí. Si pasas por Limpias, por ejemplo, en Finisterre vas a tener que hacer las fotografías tremendas del Cristo que hay allí. Francisco empezó hablando de enigmas del cielo, pero permitidme una pequeña pausa porque va a haber mucho, mucho más. Cristos extraños, lugares como Eunate, la iglesia de las 100 puertas de los templarios, Eunate, 100 puertas. Hay historias no muy bien conocidas pero increíbles, como el extraño Pantocrátor de Carrión de los Condes, y así pueblo a pueblo, historia a historia. Cánticos como estos que estamos escuchando, cada historia, cada parte, cada región, con su propio folclore, con su propia manera de ver las cosas, y en cada uno de ellos ha quedado impregnado una especie de esencia, que es la que hace que ahora mismo, bueno, pues Francisco vaya a ver estas cosas y a contárnoslas, pero así lo hicieron reporteros hace un siglo, y como decía él, desde el siglo IX. Es emocionante. ¿Seremos capaces de transmitir todo eso, Francisco? Hombre, yo creo que sí, y sobre todo de que lo vivan, ¿no? El fin de esta sorpresa para esta nueva temporada es que los oyentes descubran un camino de Santiago diferente, viviéndolo, ¿no? Y sobre todo informando, hablando desde el lugar de los hechos, pero sobre todo hablando desde el lugar de los hechos para que podamos recoger y registrar lo que es la esencia de cada comarca o de cada lugar, ¿no? Por ejemplo, cuando lleguemos a los montes de Mercurio, como lo llamaban los romanos, a las médulas en León, intentar buscar esos subterráneos en las minas de oro, vaya lugar, los sellos templarios. O esto te va a gustar, Iker, buscando la esencia de los maragatos, ese pueblo maldito español, uno de los muchos como los urbanos, ¿no? Sí, sí. O buscando ese Gaudí iniciático en Astorga. Es verdad, una conexión rarísima, ¿no? O, por ejemplo, las extrañas leyendas que hay en un lugar muy cerquita de Estella que se llama el Valle de los Desvelados, donde hay unas esculturas fúnebres con forma de calavera humana, ¿no? Cada rincón un misterio, ¿verdad, Francisco? Una forma diferente de ver la vida. Cada rincón algo insólito, una forma de vivir lo insólito distinta, y sobre todo una esencia que vamos a intentar que quede registrada en los micrófonos de la SER, y que cada peregrino en su casa, en su cama, algunas veces pase miedo, pero otras veces descubra la esencia del camino de Santiago, ¿no? Esa vía que desde casi hace 900 años, bueno, pues decían los más eruditos que era como el juego de la oca. Lo importante no es ganar, lo importante es persistir y llegar. Un juego como la vida misma. Así que, Carmen, habrá que estar muy atentos a partir de estas madrugadas. Dicen que el camino cambia la persona, ¿sí?, que lo hace. Sí. Francisco, ¿cómo nos vas a venir? Bueno, yo creo que algo cansado, pero contento, ¿no? El camino, efectivamente, dicen que es un viaje al interior de uno mismo, ¿no? Yo no lo sé si vendré muy cambiado, ¿no? Lo que sí que te puedo contar es que según vuelva del Camino de Santiago, y ya os cuento varias cositas,
tendremos que visitar otra casa encantada. Bueno, como siempre, un caso en la faltriquera. Pues nada, queríamos saludar a nuestro amigo y reportero y compañero, desearle que esta sea también una temporada feliz, llena de acontecimientos, y haciendo radio, que es lo que nos gusta y lo que queremos hacer para todos, y con todos. Ni más ni menos, el Camino de Santiago. ¿Os imagináis que a lo largo de estas semanas, cuando vosotros estéis sintonizándonos, o otros programas de la cadena SER, habrá un reportero errante, solitario, caminando con ojos muy abiertos? Yo creo que es una experiencia nueva. ¿Cómo sonará el Camino de Santiago? ¿Cómo vendrá nuestro compañero? ¿Cuándo podremos conectar con él? ¿Qué documentos nos traerá? Mucha suerte, amigo. Nada, estaremos ahí dando el callo y a ver si tenemos suerte y nos encontramos con la Santa Compañía cuando lleguemos a Galicia. Un abrazo. Lleva una cámara de fotos bien preparada, Francisco. Llevo dos, Carmen, llevo dos. Es un mensaje muy grande y sabes que tienes todo el apoyo de Milenio 3 y de todos los oyentes que desde el 7640 te están mandando su más sincero apoyo, Francisco. Yo, si me permitís una licencia, sí quería agradecer no solamente los mensajes que ya están llegando, sino a todos los amigos de los chats que el programa tiene en el IRC hispano, que durante estas semanas, desde que sabían que yo iba a empezar esta ruta radiofónica, me han dado su apoyo, ¿no? Esos dos canales que hay en el IRC, Iker Jiménez y Milenio 3. Y quién sabe, a lo mejor vas conociendo por esas etapas muchos de nuestros oyentes. Es más, que además habría que ir avisando cuando conectemos que Francisco está por ahí. Hacemos ya de paso un club de fans, Francisco. Bueno, club de fans no, club de amigos. Que claro que sí, claro que sí. Por supuesto, un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo para esta iniciativa, que en definitiva es eso, un paso más en torno a cómo vemos la historia y el periodismo, y simplemente intentar contarlo con todo el sentimiento. Creo que se nota, ¿verdad? Un abrazo, amigo, y mucha suerte. Hasta luego. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Mensajes que, como le decía Francisco, siguen llegándonos al 7640, y no solo de apoyo, también nos llegan algunas leyendas, fíjate. ¿Ah, sí? Hay una leyenda que un lobo blanco protege a los peregrinos puros de corazón a través del camino. Es el espíritu de un peregrino asesinado en la Edad Media. Qué bonita historia, el lobo blanco que los protege. Pues el lobo blanco que irá con nuestro compañero Fran Contreras, claro que sí. Pero solo a los puros de corazón. Esperemos que Francisco lo sea. Sí, pasa la prueba, pasa la prueba. Hola, me llamo Itziber y soy de Irún, pero ahora estoy en Alemania y gracias a vosotros me siento como en casa. Muchas gracias y un beso. Saludos hasta Alemania. José de Suiza también nos sigue escribiendo. Hombre, es uno de los fieles. Hola a todo el equipo. Iker, ¿podría repetir el nombre del título y la editorial del libro que sorteabais el viernes? Suerte para la temporada nueva. Pues será Un mensajero en la noche. Belacqua. De la editorial Belacqua. María Vallejo Nájera. María Vallejo Un mensajero en la noche. Muy rápidamente, vamos como siempre con un libro que es ya desgraciadamente difícil de encontrar y con una novedad. El libro antiguo que os recomendamos, aunque no es muy antiguo, tiene exactamente 12 años, es Edgar Allan Poe, Cartas de un poeta, la correspondencia de ese hombre que vivió entre la genialidad y el alcohol, ese poeta maldito, esa persona que malvivía en colaboraciones, en revistas, se esforzó, tuvo muchas dificultades y sobre todo una historia que sigue siendo un misterio que recrearemos aquí, su extraña muerte. En Boston, en octubre de 1849, delirante, casi como un personaje de sus propios terrores. En este libro, que de verdad es imprescindible para acercarse a la historia interna de ese genio incomprendido, Edgar Allan Poe, el autor del Cuervo y tantas otras historias que todavía ponen la carne de gallina, habla y dice, y vemos sus letras, y son terribles. En la última carta, Allan Poe decía: los periódicos me han elogiado hasta ponerme en los cuernos de la luna. En todas partes se me recibe con entusiasmo. Asegúrate de conservar todos los recortes que te he enviado. Estaba quizá en su mejor momento. 7 días después aparecía completamente borracho, en un oscuro callejón, no sabía qué hacía, y su muerte sigue siendo auténtica leyenda, digna de uno de sus terribles cuentos. Edgar Allan Poe, Grijalbo Mondadori, Cartas de un poeta. Y tu recomendación acaba de salir del horno y un buen amigo nos la ha enviado, ¿verdad? Claro que sí, acaba de salir, pues mira, recientemente publicadito, me imagino que ya el lunes estará en todas las librerías. Se trata de El Señor de los Crímenes, cómo defenderse de los peores asesinos. El autor es Francisco Pérez Avellán y la editorial es Espasa.
En el libro, Francisco trata crímenes que se han producido en los últimos tiempos en nuestro país, como el del asesino de La Baraja, el de las niñas de Alcácer o la extraña muerte de Donovan Parra. Además, da una serie de normas para evitar ser asesinado, como titula su segundo capítulo, o cómo enfrentarse a un violador sin que te pase nada. Una serie de normas que, por su experiencia, Francisco Paco cada día nos sorprende más. Bueno, también hace una revisión de los más famosos asesinos en serie españoles, como el arropiero, la envenenadora de Murcia, Francisco Díaz Escalero, el matamendigos, el asesino del lobo feroz o José María Jarabo. Un libro para leer a estas horas de la noche, ¿no? Y la última parte de la obra la dedica al misterio, incluyendo caníbales, vampiros u hombres lobos, como el caso de Roma Santa o el de Gilles Garnier, el hombre lobo francés que asesinó a varios niños y se los comió. Pues como siempre, dos recomendaciones. Una que podéis encontrar, otra que merece la pena buscar. Paco Pérez Avellán y El Señor de los Crímenes, y Edgar Allan Poe, Cartas de un poeta digo yo, maldito. Menos 5. Carmen, antes de seguir con... Bueno, están reventando el 7640. Cuando surge una idea que impacta en la audiencia y que quiere colaborar, se ve enseguida, como el día de los encuentros en la carretera y tantas otras veces que vosotros habéis hecho y habéis sido protagonistas de este programa. Pero tenía una noticia, entre todos estos papeles de teletipos que acaban de llegar, hay una que me parece muy curiosa, porque es un tema que hemos siempre sondeado. Descubren, Carmen, la parte del cerebro humano donde al parecer se producen esos misterios cotidianos con los que nos enfrentamos todos los días, los sueños. Un equipo de científicos suizos del Hospital Universitario de Zúrich cree haber localizado la parte del cerebro en la que nacen los sueños de las personas. Los investigadores hicieron el descubrimiento cuando trataban a una mujer que había dejado de soñar después de un derrame que le había afectado un área profunda de la parte posterior del cerebro. Los científicos sugieren que dicha área es la que controla los sueños y que su hallazgo ofrece un nuevo ángulo para la investigación sobre ellos. La paciente de 73 años de edad perdió varias funciones cerebrales, la mayoría vinculadas a la visión, cuando sufrió el derrame. Pocos días más tarde recuperó casi todas, pero después dejó de soñar, algo que ella hacía muy a menudo antes. Revisando las ondas cerebrales de la mujer mientras dormía durante 6 semanas, notaron que su sueño no se veía perturbado, ya que seguía teniendo sueño REM, que es el movimiento rápido del ojo, como es normal. El dato es significativo porque el soñar y el sueño REM suceden juntos, aunque algunas investigaciones científicas apuntan a que dos sistemas cerebrales diferentes están detrás de cada uno, algo que según los científicos suizos su hallazgo confirmó. Me da la impresión de que el hospital de Zúrich es el mismo donde se ha planificado, y hablamos de eso hace 2 años, la idea de controlar o de tener más o menos bajo el registro otro tema que os encanta, porque lo vemos constantemente, el supuesto, siempre supuesto, viaje astral. No dudéis, sueños y viaje astral. El tema de sueños jamás lo hemos tocado en Milenio 3. No queremos hacer un consultorio de sueños, de esos al uso, porque creemos, primero, que casi nadie sabe nada. Fijaos cómo está la ciencia, o sea, como para interpretar. Pero sí meternos en por qué soñamos, qué ocurre cuando soñamos, qué misterios hay cada vez que nos metemos en la cama y que todavía, digan lo que digan, no comprendemos. Así que dentro de poco, vuestros sueños. Queremos que incluso nos los contéis. Sueños asombrosos, sueños sorprendentes, y lo buscaremos científica, histórica y hasta filosóficamente. Casi ya, Carlos, que vamos entonando nuestra recta de salida porque siguen los mensajes, ¿no? Y estamos ya en el último momento. Claro que sí. Hola, soy vigilante y la semana que viene empieza a trabajar en un hospital antiguo de noche y habéis hecho que me lo piense. No, hombre, no, que tal y como está la lista del paro hay que tomar lo que sea. En Almendralejo varias personas abandonaron un edificio construido sobre el viejo hospital. Gritos y poltergeist. Oye, ¿por qué se repite tanto la historia de gritos como fenómeno supuesto siempre en estas edificaciones? Es algo, y gritos de niños, ¿no? Investigaremos. Otro sitio que yo recuerdo, Tarrasa, un lugar
Preventorio de Tuberculosos, o Busot, ¿no?, en Alicante. Los 3 ganadores del libro de Marino Fernández Torres. Piedad, trabajé en un hospital y además creo en las energías. Muchas personas mueren allí y sus energías permanecen, os lo puedo asegurar. Vaya testimonios que hay en la gente, sobre todo. Tony desde Teruel, hice el Camino de Santiago y mi vida cambió. Es una experiencia iniciática. Esperemos que para bien. Sergi desde Valencia, otro libro que va para él, Trabajo de vigilante, y creo que los perros ven cosas que nosotros no. El mío varias veces ha salido corriendo asustado. Yo propongo, casi dando una nota de humor, un programa que se siente en nuestro perro, que se llama UFO, por cierto, porque ese sí que es un compendio, como todos los perros, ¿no?, de auténticos misterios. Manolo Vigilante nos pide, dice que trabaja en un hospital y nos pide la dirección de correo para que nos mande lo que él vivió. La dirección es milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, y cualquier carta a Gran Vía, número 32, octava planta, 28013 de Madrid, a nombre del programa Milenio 3. Y que el viernes, como siempre, a la 1:30 después del larguero, estaremos aquí para adentrarnos en lo desconocido, que es muy amplio. Simplemente eso, con esa humildad de que nos queda mucho por aprender, por conocer, por saber. Es un placer empezar la tercera temporada con vosotros, amigos, los oyentes de la Cadena SER. Un abrazo muy fuerte, hasta el viernes.